Muchas gracias por la invitación. Agradezco a los organizadores, a la Autónoma de la Ciudad de México, a la UAM Azcapotzalco, en especial al maestro Felipe Calderón Flores y a la maestra Consuelo Córdoba Flores por sus finas atenciones, por ese profesionalismo y por la comunicación que tuvieron con nosotros, constante, fina, muy detallada, lo cual se agradece en este tipo de eventos y que es raro aquí en México. Bueno, sí. En otro lado te dan 12 minutos, aquí te dan 30, te dan 5 minutos para respuestas, aquí te dan 45 minutos, lo cual se agradece bastante. Bueno, este es un proyecto, es parte de un proyecto de investigación de mediano largo plazo que ya comencé en el Congreso, en el quinto Simposio Internacional de Historia de la Cartografía, que fue en Bogotá, Colombia. Presenté la primera parte hace 2 años con 2 mapas que inicié este proyecto. Este proyecto tentativamente lo estoy llamando, le he dado un nombre provisional, que en este caso es Imago Civitatis, cartografía histórica de la ciudad de Zacatecas, y pienso hacer un proyecto desde los primeros planos que tengo localizados, que ahorita los vamos a ver aquí en imagen, hasta algo de la cartografía actual, hasta donde la cuestión de la investigación me alcance, y también los rudimentos teóricos que vaya encontrando para resolver algunos problemas de interpretación de carácter histórico, cartográfico histórico, toda vez que los mapas, los planos en este caso, pues han tenido cambios sustanciales y ha habido una evolución considerable, lo cual eso representa para mí un riesgo personal. ¿Por qué? Porque me voy a adentrar a una cartografía, voy a ir saltando de una cartografía, por ejemplo, dieciochesca, hasta una cartografía del siglo XX o XXI, que todavía no sé cómo voy a resolver, pero voy a intentar hacerlo. Y aquí están los primeros resultados de esta investigación, de este avance, y este es el segundo plano que estoy trabajando para este proyecto personal, que a ver cómo lo resuelvo, y al final de cuentas yo creo que ustedes me apoyarán de alguna manera con sus observaciones y con la corrección de mis hierros. Siguiente. Este es el plano presentado en el simposio de Bogotá hace 2 años. Es de Joaquín de Sotomayor, de 1732. Este plano fue parte de, digamos, fue un plano que ilustró un trabajo de una descripción de la ciudad de Zacatecas, del primer conde de Rivera de Bernardes, Joseph de Rivera de Bernardes, primer conde de Santiago de la Laguna, donde este plano fue parte de ese contexto de una descripción histórica de Zacatecas en el año de 1732. El siguiente plano, este es plano donde yo tengo una tesis que está basado en el de Sotomayor de alguna manera, está reputado a Bernardo de Portugal, funcionario de la aduana de Zacatecas, es de 1799, allí abajo no se alcanza a ver, pero hay una fecha de 1797 que no se refiere a la fecha de la hechura del plano, sino que se refiere a otra fecha. Entonces ahí ha habido un equívoco de que he visto por ahí algunas publicaciones respecto a este plano donde dicen que es de 1797, es de 1799, ¿sí? Y entonces este plano, como se ve, es un plano hermoso, precioso, es, digamos, la pieza cartográfica tal vez más excelsa de Zacatecas en muchos sentidos, sobre todo en el sentido artístico, ¿sí? Y en la forma en que está construido este plano. El plano que estoy trabajando en segunda instancia para este proyecto es un plano intermedio que está entre el plano de Sotomayor y el plano de Bernardo de Portugal. Este plano que estamos trabajando yo le atribuyo la fecha de manufactura de 1777, que es un plano elaborado en el contexto de un viaje de un franciscano, Fray Agustín de Morfi, a las provincias internas de la Nueva España, cuando llega el visitador Gálvez y propone
le propone a la corona que funde administrativamente esta provincia, y para ello mandan a Teodoro de Lacroix, sobrino del virrey Lacroix, para que emprenda esta aventura, y en esa aventura invita a Agustín de Morphy, supongo yo, para que dé los servicios espirituales durante el recorrido. Agustín de Morphy sale con esta compañía desde la Ciudad de México a hacer este recorrido que dura que inicia el 4 de agosto de 1777 y que termina el año siguiente, 1778, y que se interrumpe el relato de Agustín de Morphy, va haciendo un diario de viaje, se interrumpe de una manera asombrosa o misteriosa. Dice Vito Alessio de Robles que hace un estudio del libro de Agustín de Morphy, que se interrumpe drásticamente en octubre de 1778. Siguiente. Esta es otra versión del plano de Bernardo de Portugal. Es una placa también, acuarelada. Es una placa, es una impresión de placa, y luego después es acuarelada, y es otra versión del plano que vimos anteriormente. Es una versión más técnica, menos artística, pero aquí tiene precisamente lo que viene siendo el trazado, pero la diferencia es que es un plano también artístico de alguna manera por la técnica de la acuarela. Siguiente. Esta es otra versión en una placa también, otra versión que tenemos ahí en el Archivo Histórico del Estado de Zacatecas, que cometieron el error de pegarlo en una tabla, no sé qué hicieron, y pues yo creo que casi se lo cargaron, le echaron a perder, pero ahí está todavía. Es una versión también que está aquí en blanco y negro. Siguiente. Y este es el objetivo del trabajo que ahora presento, de este plano, que en este caso es presentar una visión de alguna manera, de tres maneras, insertada en tres aspectos, que es el análisis de la vista que vamos a ver más adelante, el análisis de la vista de Zacatecas, que en un principio yo en la redacción, en el trabajo que estoy haciendo, me hago la pregunta de que anónimo, y lo pongo el signo de interrogación, anónimo hasta dónde, porque luego hay unos indicios que nos marcan, unos indicios que a mí me sugieren que no era tan anónimo la vista, y que posiblemente la autoría, es cuestión de hacer un poco más de investigación al respecto, es de Agustín de Morphy. Entonces, se intenta hacer una correlación histórica, en este caso entre el viaje, el plano con su respectivo análisis como pieza cartográfica, y también algo del contexto histórico en el que fue elaborado el plano. Esta comunicación la he dividido en varias partes, en 7 partes para ser exactos. La segunda parte, además de la introducción, es la comitiva que pasó por la ciudad de Zacatecas y lo que sucedía en 1777. Y nos entendemos, efectivamente, tenemos pues esta comitiva, como ya expliqué, en el marco de la comitiva que sale comandada por el marqués de Croix, por Teodoro de Croix, perdón, sobrino del virrey Carlos Francisco de Croix, y en esta comitiva iba precisamente Agustín de Morphy, invitado para hacer este viaje, y él va haciendo, en su recorrido, va haciendo un diario y va redactando todo lo que va viendo con ciertos detalles, y al final de cuentas es lo que produce de este viaje. Los indicios de la creación del plano, el contexto del viaje y el marco de la obra. En este caso, es una parte descriptiva primero del tramo México-Querétaro, y Morphy allí hace alusión a una primera ilustración de su manuscrito. De aquí comienzo yo a revisar lo que son los posibles indicios de su autoría de esta vista que vamos a ver más adelante. Y él habla de unas cabezas de piedra colocadas, labradas por indígenas otomíes en el contexto de Querétaro, en la época prehispánica, y habla también de algunos pueblos que va haciendo en su recorrido. Luego alude también a algunas figuras que había allí en el contexto de Querétaro, y habla de muchas figuras semejantes, y luego habla de números, dice textualmente, había allí muchas figuras semejantes a la número 2 y la figura en que se ve en el número 3. Esto de figura 2, figura 3 nos remite directamente a que el manuscrito original tenía figuras. Pero vamos a ver más adelante cómo el manuscrito original se pierde, y luego hay una copia donde estas figuras ya no aparecen. De tal manera que suponemos que en este caso
en esta parte, primera parte del manuscrito, hay indicios efectivamente mayores que hacen referencias geográficas relacionadas con una representación gráfica en el viaje que él va escribiendo y va describiendo. Y también dice más adelante, continuamos como un cuarto de legua al mismo rumbo hasta una lomita natural, y luego él anota número 1, estampa segunda, que tendrá 10 varas de elevación sobre el llano. Y luego además, para cerrar este círculo de conocimientos cartográficos de Agustín de Morfi, hace una referencia muy importante sobre Nicolás de la Fora. Y él se remite a Nicolás de la Fora, y sabemos que Nicolás de la Fora, un ingeniero, hizo un plano, precisamente, un mapa de la frontera de los dominios del rey, de la América septentrional, y este es uno de los primeros indicios que se están aquí indicando de que Agustín de Morfi tenía conocimientos, conocía mapas y sabía manejarlos. Hay otras descripciones más que se relacionan con esto, y luego viene la cuestión que se refiere precisamente a el mapa de Zacatecas. Y aquí hay otro indicio que se encuentra en el mismo libro de Agustín de Morfi, donde se habla de una copia del manuscrito que se mandó a hacer de parte del padre franciscano Fray Francisco García Figueroa, y que este clérigo recibió la orden de copiar bajo su dirección una gran cantidad de documentos que después serán conocidos como colección de memorias de la Nueva España. Y la indicación fue hecha por el virrey número 52 de la Nueva España, Juan Vicente de Güemes, y esto a raíz de un mandato de la corona española para que se le remitieran documentos faltantes de un tal Butorini y otros documentos monumentales. La nota inicial de García Figueroa en esta copia que se le mandó a hacer, del inicio del viaje de indios y diario del Nuevo México, obra de Morfi, dice entre otras cosas, propiamente es el derrotero que llevó el señor comandante de Croix desde México hasta la provincia de Texas, en compañía del reverendo padre Fray Agustín de Morfi. Y aquí está una clave muy importante para mí. Acompaña al derrotero un pequeño mapa de Zacatecas que se halló en el borrador del reverendo padre Morfi. Y aquí casi se nos aclara de que el mapa efectivamente es de Morfi y no es anónimo como lo han referido otras fuentes que ahorita voy a señalar. Entonces ese pequeño mapa sin duda se trata de nuestro plano anónimo en cuestión por dos razones. La primera es que la copia de los papeles e informes ordenada a García Figueroa fue enviada a España el 31 de diciembre de 1792. La segunda deviene de la primera. En ese año aún no se manufacturaba el plano de la ciudad de Zacatecas de Bernardo de Portugal, fechado en el 99, y el plano genérico que dio origen a el de Joaquín de Sotomayor, de 1732, creo yo que no era muy conocido. Siguiente. Parte cuarta de esta pequeña comunicación. El dibujo como ciudad y la ciudad como dibujo. ¿Por qué la vista de Zacatecas no es un plano, ni tampoco un mapa en términos estrictos? Y aquí entramos a la diatriba del uso indistinto a veces que se le da a los términos de plano y de mapa. Podemos considerarlo como un dibujo o pintura de un paisaje, tal vez muy alejado del landscape que presentó el doctor Gilercus en la mañana, el tema, pero que hace referencia a esta técnica de alguna manera y a la capacidad de síntesis de la cartografía, en este caso, para presentar aspectos de manera geográfica, provenientes de una geografía, a través de un dibujo o de una vista, como una categoría cartográfica más. Es decir, en cuanto a una representación general del espacio. La representación va más allá de aspectos formales, desarrollando e invocando una sensibilidad especial para captar el sentido profundo del espacio y sus representaciones. El dibujo acuarelado es parte de una cartografía con diferentes gradaciones tonales con los colores para una expresión de volumen y un enunciado de mapas, planos y perfiles. Una cita de Rivadeneira que al final aparece en las fuentes. Y aquí en esta parte sigo a Priscilla Connolly,
que va a estar mañana con nosotros, en una obra también publicada por la UAM, que algunos de este libro sobre el espacio están aquí en estos actos académicos. Y Priscila Connolly se plantea una interesante pregunta que a mí me llamó la atención, y entonces aquí me di la licencia, a ver si no me regaña, de tomar algunas de sus ideas para tratar de aplicarlas a esto que yo estoy haciendo del análisis. Dice Connolly: los mapas, textualmente, son ciudades. La pregunta es, ¿los mapas son ciudades? Y luego arguye que la cartografía se puede ver como prefiguración del urbano. Ella continúa reflexionando acerca del mapa y la construcción social de una realidad territorial a partir de 4 enunciados. El mapa es un territorio. El mapa no es un territorio. El territorio es un mapa. El mapa es un mapa. La primera enunciación del mapa, yo la sigo, El mapa es un territorio, yo la sustituí de una manera lógica y conveniente, válgame la licencia, por el dibujo es la ciudad. Y aquí trato de explicarme. El espacio que representa el dibujo, la ciudad de Zacatecas, se atomiza en su proyección e imagen, es el trazado del dibujo representando a la ciudad. Cuando los posibles lectores de Morphy vieron el dibujo, pensaron posiblemente en él como un todo, como la ciudad de Zacatecas y su conjunto. El relato de la visión de Zacatecas por parte del franciscano viajero es acotado y representa el territorio de la ciudad. Tiene sus grandes y serias limitaciones porque se parte de la idea de que el dibujo no es la ciudad en realidad, sino que hay una interpretación codificada por el autor del dibujo en el intento de remitir al lector a la idea de la dominante figuración orográfica en el trazado. Es decir, la ciudad de Zacatecas, y aquí yo cursivo la palabra es. La ciudad de Zacatecas es un conjunto de cerros y lomeríos. La segunda sustitución que yo hago, siguiendo a Connolly, es el dibujo no es la ciudad. Por el mapa no es el territorio. Sus calles no aparecen en el dibujo. No está representada la principal actividad económica, la minería, salvo por la indirectamente sugerida idea de que las montuosidades contienen riquezas mineras en sus entrañas. Todas las edificaciones religiosas y civiles están ausentes, tan solo evocadas por el relato de Morphy, excepto la iglesia parroquial y el convento de San Francisco. El dibujo y la ciudad son cosas distintas. El dibujo no puede ser, y aquí cursivo ser, la ciudad. Los elementos significativos en el dibujo, cerros, caminos, edificaciones, son universales. Es decir, fueron trazados tal vez sin una intencionalidad. ¿Por qué? Porque los cerros, sin el nombre que viene abajo del dibujo, los cerros pueden ser de cualquier parte. Las iglesias también pueden ser de cualquier parte, pero no pueden ser de la ciudad de Zacatecas, y una vez más, el dibujo no es la ciudad. La tercera, la ciudad es un dibujo. Es una operación que implica una cuestión inversa a la primera. La ciudad es representada en un dibujo, sintetizada, reducida a unos cuantos trazos, donde las montañas y las edificaciones religiosas son imperantes, ¿sí? Y la cuarta, para ir acotando, el dibujo es el dibujo. Se remite a la autonomía de la imagen cartográfica. Por sí, el mapa, o por ende el dibujo cartográfico, tiene una suficiencia propia a través de su lenguaje, su simbología, sus colores y sus significados. El dibujo de la ciudad de Zacatecas da respuestas a preguntas expresas que yo le hago. Sí tiene un nombre, cuenta con limitaciones, sus datos están organizados, su imagen es referencia del espacio y los atributos, por muy sencillos, dan información de su contexto, expresa su propia manufactura. Es decir, aunque no tenga, en este caso, certeza de la autoría, que ya la estamos dilucidando, transfiere preguntas del cómo fue visto el paisaje y el territorio que representa. Siguiente. El plano de viajes de indios en su papel y tinta. La vista de Zacatecas, pese a su sencillez, es una imagen geográfica siguiendo a Harley, porque tiene un tamaño aunque carezca de escala
y representa rangos eclesiásticos y administrativos. Contiene valores religiosos, cuenta con una ubicación respecto del centro, visualizar las construcciones religiosas y los colores que tiene resaltan un atractivo y emotividad. No obstante, en este conjunto no cumple con un aspecto, carece de letras o simbología o acotaciones, inscripciones o nombres o títulos, con la excepción de que solamente tiene en la parte de abajo el título de Vista de Zacatecas. No tiene agrimensura, no tiene escala. La vista se acerca más al dibujo o pintura como expresión plástica, donde se recurrió a líneas curvas, figuras geométricas no exactas, con base en líneas de diferentes ángulos, sobre todo los rectos. La acuarela fue dibujada en contención a partir de un margen o marco delimitado por 4 cruces, a manera de crismones, tan frecuentes en toda la documentación hispanoamericana, pero que parecen haber sido sobrepuestas al tiempo de la elaboración del plano y no a manera de crismones, sino de marcas de referencia para el trazado del dibujo. Y sigo detallando algunos aspectos de la acuarela, en este caso, el énfasis de los trazos en los cerros y las iglesias. Me paso a la siguiente. Aquí está la vista que les estaba comentando, y dicen, bueno, aquí nos va a aparecer la vista. Esta es la vista de Zacatecas. Es un conjunto central, aquí está. Esta es la iglesia parroquial, más o menos prefigurada en algunos aspectos que también encontré algunas cosas que están inventadas. Ahorita voy a mencionar cuáles son. Acá arriba está San Francisco. Aquí San Francisco está a la salida norte de la ciudad de Zacatecas. Este viene siendo el arroyo principal, donde actualmente está, si alguien conoce la ciudad de Zacatecas, la avenida Hidalgo, pero no era la avenida Hidalgo, era más ancho el arroyo. Esta parte es las minas de Chepinque, que están en la parte noroccidental de la ciudad, muy cerca del centro histórico, casi a la salida moderna Fresnillo, y este era el camino que llevaba a las minas y a la salida a Fresnillo. Esta es la entrada sur, por donde se viene de la Ciudad de México, es el camino real que se adentra en la ciudad y que aquí está representado de una manera muy sencilla. Los colores predominantes, no se distinguen muy bien aquí, pero en otra imagen con más definición, se pueden ver unos azules acá arriba, unas tonalidades y unos ocres. Esta es la vista, en este caso, y aquí tratamos de hacer una interpretación. Parece ser que fue hecha en septiembre de 1777, Morphy solamente estuvo 3 días en la ciudad. Y aquí yo me hago la pregunta, si lo hizo en esos 3 días, o si después lo hizo, recordando, como lo hacían muchos, lo que habían visto y lo hacen una reproducción de memoria, o también incluso en otros casos extremos, de oídas. El lugar está así, 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 y hay muchas piezas cartográficas que también fueron hechas con esa técnica de oídas. Te platico cómo veo el lugar y tú lo interpretas y lo plasmas. Entonces, son varios niveles, en este caso, del uso de la cartografía, en ese sentido, que tiene que ver con una lectura de interpretación, y aquí vienen las cuestiones de las fechas. Me quedan 5 minutos, voy a tratar de acotar más. Hay un calendario publicado por Manuel González Ramírez, y él dice solamente que la vista es del siglo XVIII, no precisa la fecha y que es anónimo. Hay otra fuente, otra data del plano, que dice que es de 1807, que aparece en la obra de Roberto Mayer, Poblaciones mexicanas, planos y panoramas siglos XVI al XIX, y aquí el plano dice que es de 1807, lo cual estamos viendo que posiblemente es de 1777. La vista de la acuarela, aquí está muy visible, se advierte la colocación clásica de los puntos cardinales que no aparecen aquí, ¿sí? Pero yo lo deduzco, ¿por qué? Porque esta es la salida norte, este sería el sur, ¿sí? Este sería el oriente, este sería el poniente. La iglesia está mal situada, porque en realidad incluso el mismo Morphy dice, la echaron, la fachada de la iglesia, la echaron equivocadamente hacia la calle que va al convento de San Francisco, y en realidad la fachada de la catedral, la iglesia parroquial, que ahora es la catedral, está orientada hacia el poniente, y aquí enfrente estaba la Plaza Mayor, que se puede ver en otras gráficas como en unas gráficas de Nebel,
donde se ve una imagen más precisa, más artística de lo que era la iglesia parroquial, y dice, está echada erróneamente hacia el poniente y no hacia la plaza. Y San Francisco también está mal situado en este plano. San Francisco, en realidad, su fachada ve hacia el oriente, como le estipulaban incluso las normas. Recordemos las normas de San Carlos Borromeo para la construcción de la fábrica de las iglesias, que decía que las iglesias están orientadas hacia el oriente, ¿sí? Por la cuestión de la salida del sol y una simbología que no vamos a entrar en detalles. Entonces, esta es la vista, pasamos a la siguiente. Hay una lectura de interpretación que yo hago de manera sintetizada y estamos hablando de un cuadro que sale más adelante. Al siguiente. Nuevamente la vista. Otra. Y aquí hago este análisis, que lo hice similar para los otros planos, y es un análisis que está basado en dos fuentes. Está en Zamora Águila, al final aparecen las fuentes, ¿sí? Y esto es una tipología de donis a dondis sobre los elementos de la imagen: el punto, la línea, el contorno, la dirección, el tono, el color, la textura, la escala o proporción, la dimensión y el movimiento. Y otra tipología que aplico aquí, de Jacques Aumont, elementos plásticos, que es el tamaño, el marco, el encuadre, el soporte y el campo. Este es el cuadro, aquí aparecen, si se alcanza a apreciar, el análisis que yo hago del punto, línea, contorno, dirección, etcétera, y esto es lo que yo observo. A partir de estos dos autores que estoy mencionando, siguiendo estos autores, adapto a esta tipología, la adapto a mi vista, y este es más o menos el resultado que yo encuentro. Siguiente, es un cuadro dividido en tres partes. Este es el análisis material de la imagen espacial. Regresamos por favor al otro. Tipología de elementos, estos son. Ahora sí, al siguiente, por favor. Análisis material de la imagen de lo espacial, elementos plásticos, predomina la comisión arquitectónica, tamaño, plano general sin acercamientos, marco, con marco de líneas rectangulares, encuadre, vista superior sin desdoblamiento de imagen ni eje central. No entro en detalles aquí en el cuadro, pero los tengo en el texto. Soporte, material papel algodón. Y campo, espacio superficial de la ciudad con imagen de sus arroyos principales y secundarios, rodeado de cerros y traza irregular. Siguiente. Esta es la última parte del cuadro. Análisis material de la imagen, lo temporal, fija, móvil, única, múltiple, autónoma, secuenciada, tiempo de la imagen, tiempo del espectador. Y aquí están los resultados que yo observé a partir de aplicar esta tipología. Siguiente. Entramos a las consideraciones finales. Y solamente menciono la primera, porque ya se me acabó el tiempo casi. Para concluir, señalo lo siguiente. La lectura de la vista de Zacatecas también puede plantearse a partir de los problemas históricos y su seguimiento inmediato, anterior y posterior al año de su elaboración. Las variables visuales, que no son demasiadas, reflejan aspectos socioreligiosos y se vinculan a la imagen de la topografía zacatecana. Es una visión de conjunto que se traslapa hasta la actualidad desde sus registros dieciochescos. El plano de la vista de Zacatecas, creo yo, es la primera pieza cartográfica de este tipo, en este espacio, con elementos totalmente figurativos, lo cual hace de ella una muestra destacada en la historia de la cartografía de Zacatecas. Y aquí me peleé un poco con los otros dos planos, porque también son figurativos de alguna manera, pero lo estoy ubicando dentro de lo que es una acuarela, con esos elementos que ya vimos, y que en este caso se trata de una cuestión también simbólica, por la cuestión orográfica que domina, y las dos iglesias que están ahí. Los otros edificios a mí me parece que son secundarios. Las otras representaciones que parecen ser el conglomerado de la ciudad, que no corresponden tampoco a una demografía específica, y aquí incluso el propio Murphy señala que parece que cuando él llega a la ciudad, en septiembre de 1777, dice la ciudad tiene 15,000 habitantes, lo cual no parece representado de ninguna manera, ni lejanamente, en las pocas casitas que aparecen ahí y en 12 árboles, que incluso ahí yo me arriesgo hasta decir que a lo mejor los 12 árboles que están ahí
que los conté y son 12 árboles nada más, y me arriesgo con una descabellada idea de que tal vez él traía en la cabeza todavía la idea de los 12 que llegaron a evangelizar Nueva España después de la conquista de Cortés. Y al final cierro con este trabajo. Puede situarse en el tipo de vistas geográficas y topográficas, porque presenta básicamente la unión de dos elementos: la ciudad como constructo de la invención humana y los accidentes naturales del terreno de Zacatecas. El registro visual de la ciudad es muy notorio, demasiado importante porque se trata de las pocas figuras o dibujos que ilustraron el viaje de Morphy. Este hecho hace de la vista de Zacatecas una de las más importantes representaciones cartográficas del norte de la Nueva España a finales del siglo XVIII. Muchas gracias.